Un saludo muy especial al canal Hogar TV por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectan para vernos. Mi nombre es Ana Betulia Hoyos y vengo hoy a enseñarles una técnica sobre una tabla MDF y vamos a hacer una técnica orgánica como la que vemos acá. ¿Qué es mi idea? Enseñarles porque cuando empezamos vamos a aplicar la pintura y como que nos quedan líneas. Entonces quiero como darles ese truquito para las personas que están empezando, para que lo puedan hacer en una forma más fácil y sin que les dé miedo que las líneas queden demarcadas. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle un sellador. Sellamos muy bien la tabla por todos lados. Lo podemos hacer con un rodillo o lo podemos hacer con el pincel. Yo trato de hacerlo siempre con un rodillo bien aplicadito y que no nos queden burbujas. Después de eso dejamos secar, lijamos muy bien, suavecito, y ahí sí colocamos. Lo primero que hacemos es colocar la primera capa en una tela, en una pintura base. Yo coloqué un blanco antiguo, que es este. Entonces lo primero que hice, dejo secar esa base, según como me quede, vuelvo y lijo. Limpio muy bien la tabla, después le paso un pañito húmedo y me queda limpia, vuelvo y le paso la otra mano de pintura. Ya así, entonces vemos que nos va quedando muy lisito para poder trabajar. Cuando ya está totalmente seca la tela base, en esta técnica orgánica, entonces tratamos de colocar 3 o 4 colores máximo, como deseemos. Hacemos una figura como deseemos. Todos los 6 individuales le podemos hacer las figuras diferentes, pero la idea es que si en los 6 nos queden los mismos tonos que vamos a aplicar. Aquí, como vemos, el que traje acá en esta parte le coloqué el gris, a este se lo coloqué en esta. Aquí en esta parte el salmón lo coloqué diferente como donde está el amarillo, y así fui intercambiando, pero la idea es que nos queden todos los tonos que le vamos a colocar a uno, pero las figuras sí pueden ser diferentes. Incluso si desean, aquí en este pueden hacer este gris, vuelven y pasan aquí otra figurita y le pueden aplicar o el salmón o el amarillo. Entonces nos quedan 2 colores ahí encima. ¿Qué es lo primero que hago? Y me parece que es como lo indispensable, que no nos queden las líneas. Yo cojo un poquito y mojo el pincel, descargo el agua del pincel por donde voy a pasar el color amarillo o el color deseado. Paso el pincel mojadito de agua, como si yo estuviera pintando. Lo paso. Entonces, ¿qué hago? Que como que lubrico la parte donde voy a pintar. Ya estando así, como que ya me quedó, pero muy sequito, lo más sequito que puedan, paso el pincel. Ahora sí, voy a colocar el color amarillo. ¿Y qué hago? Y es otro truquito para que nos quede muy claro. Cojo el pincel y me vengo con la pintura. Me voy. Paso. Si ve que al haber lubricado, como que él deja
que el pincel vaya trabajando. Ahora sí vengo, repaso con el mismo pincel y mire, ¿qué pasa? No nos van quedando las líneas marcadas. Dejamos secar y quería como enseñarles ese truquito que quedó. Creo que todas las personas es lo que más miedo nos da trabajar, es que nos queda marcadas las líneas del pincel, y en esta forma es muy fácil de hacerlo. Así dejamos secar. Después de que seque, miramos si necesita lija, la pasan, si no, no. Y ahí volvemos y aplicamos la segunda capa. Cuando vamos a pintar trayectos muy largos con pincel, como digamos la base, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy aplicando, pero voy limpiando. Cuando aplico la primera parte, limpio el pincel, lo mojo un poquito, lo descargo bien de como el agüita, entonces trato de que mi pincel siempre vaya quedando limpio, no vaya quedando con la pintura acá, porque es también lo que hace que las líneas se marquen. Vuelvo y cojo la pintura, vuelvo y la paso y voy limpiando el pincel, lo voy jugando, voy descargando el agua totalmente, cojo y voy pasando. En esa forma no nos quedan líneas cuando son trayectos largos de pintura. Vamos ahorita a trabajar con el stencil. Vamos a hacer la técnica orgánica. Aquí yo les traje estos stencil y quiero enseñarles como algo que tengan presente. Estos son stencil un poquito complejos de trabajar, porque si nos damos cuenta, a mí me tocó tapar muchas cositas. Entonces, cuando vayamos a comprar un stencil, lo observamos, lo miramos bien, de que las figuras estén como separaditas. Tapé todas estas partecitas, porque esta hoja viene a dar por acá. Entonces, si yo hago esta hoja, obvio que estas partes me van a quedar. Entonces, mire todo el trabajo que me tocó hacer, y por eso quería que les quedara claro que no es comprar un stencil por comprarlo, sino observarlo bien, que estén como separadas las figuras, si vienen así muchas. Por acá vemos todo lo que tocó tapar, porque esta hoja es de acá, pero está metida en esta. Esta hoja es esta, pero esta que cae, mire todas las partes que entran dentro de esta. Si yo la trabajo así, sin taparlo, lógico que no se nos va a ver ético. Aquí hay otra, entonces también, esta sí está con cinta transparente, entonces me tocó tapar muchas, pero esta está más separaditas. Tapé muchas para que no se nos vayan a ir, vayamos cogiendo las otras, ¿no? Sino la que deseamos. Y cuando deseamos no bregar tanto, entonces compramos el stencil con una sola figura. Así sabemos que no tenemos que tapar nada y que vamos a trabajar tranquilos. Vamos a hacer en esta parte. Vamos a hacer por acá en este centro. Nosotros miramos qué deseamos hacer. Aquí, como vemos, en ese le hice una hoja grande. Entonces vamos como a trabajarle Sostenemos el stencil para que no se nos vaya a pasar la pintura, no se nos va a correr el stencil. Lo sostenemos y lo vamos a hacer con pintura negra para que el proyecto pues como que se note un poquito. Entonces, que debemos tener un pincel especial
un pincel ponceador para poder trabajar, que es como este. Lo vemos acá. Entonces, este pincel no lo voy a lubricar porque se me puede humedecer mucho. Si yo lo lubrico, debo tener es como el trapito húmedo. Yo trato de trabajar como con trapitos de jean. Entonces, el trapito húmedo, mojo con limpio el pincel y ahí sí como que es cuando lo lubrico, ahí. Pero no directamente en el agua. Con que lubrique ahí ya. Y ahí sí, cojo la tela, la pintura, discúlpeme, trabajo mucho con tela, entonces tengo la tela en mi mente a toda hora. Y descargo mucho, 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 mucho. Es que esté lo más seco que se pueda para que no se nos vaya a manchar. Y así empezamos a trabajarlo. Cuando lubricamos un poquito, es muy fácil de que el pincel se deje trabajar, pero es algo muy, muy poquito. Y vamos trabajando despacito hasta ir cubriendo que nos quede totalmente negro la figurita. Voy cogiendo ya de aquí de donde descargué, voy cogiendo la pintura y voy secando acá, sobre todo como en pedacitos de tela jean. Y sigo trabajando, lo dejo descargar muy, muy, muy bien. Puedo también hacerlo como en circulitos, pero muy despacio, mira. Entonces se va dejando como trabajar muy bonito. Muy agradecida por la invitación que me hizo el canal Hogar TV para hacer estos programas. Espero les guste y por favor nos compartan mucho. Me pueden contactar al 320-768-7229 y con mucho gusto lo que deseen aprender. Estoy para dar de mí lo que Dios me permitió aprender y lo hago con mucho cariño. Y así seguimos sucesivamente hasta que veamos que nos queda bien oscurita la parte que deseamos. Podemos hacer esta técnica orgánica con blanco, con verde, sobre todo va mucho con negro. Todo lo aplicamos, las hojas con negro. Entonces es una técnica orgánica con muchas hojas, demasiadas hojas, y nos quedan muy lindas. Es una técnica que está de moda como en telas, creo que sí se han dado cuenta, en sábanas he visto mucho, la técnica orgánica está como muy de moda. Entonces vamos a hacer estos lindos individuales en esa forma. Después de que hayamos hecho todo el proceso que ven ahí, entonces le aplicamos laca, lo dejamos secar y nos van quedando muy bonitos. Y después lo resinamos. En otra clasecita, con mucho gusto, les enseñaré a resinar en una forma muy práctica y no es complicado hacerlo. Aquí ya parece que ya está. Entonces dejamos como orear un poquito para poderlo quitar el stencil.
Y aquí vemos cómo nos quedó. Así podemos hacerle hojitas también, más hojitas. Podemos dejar el espacio con el amarillo para coger la hoja más grande. Entonces vamos a hacer una pequeñita por acá. Espero les guste y nos ayuden a compartir en las redes el programa. Y ya todo es práctica. Todo lo que hacemos, lo hacemos ante todo con amor y con mucha práctica. Ya vamos practicando y a medida que vamos practicando las cosas nos van quedando mucho más bonitas. Y este es algo que nos ayuda como a olvidarnos de las cosas, de los problemas. Es muy lindo hacer esto y todas las manualidades. Pero a mí me parece que pintar es como lo más bonito que hay para desestresarnos. Y lavamos nuestros pinceles tan pronto vayamos terminando. Y así nos va quedando. Espero les haya gustado. En una próxima resinaremos, haremos cosas mucho más lindas. Gracias por vernos.